Vamos a comenzar nuestra sesión con recordando algunos elementos iniciales de otras materias que van a ser parte de lo que vamos a ver en nuestra materia. Sigo con este tema de admitir, y bueno, después de un ratito ya no voy a poder admitir a nadie porque voy a proyectar pantalla. Ya, entonces, comencemos. Me dicen, por favor, si se está viendo mi pantalla, mi presentación, que diga. ¿Se logra ver? Sí, licenciado. Excelente. En el plan de asignatura que les he compartido el día lunes, yo he puesto como un tema cero el hacer una breve inducción de algunos elementos que vamos a relacionarlos de manera recurrente a lo largo de la materia. Entonces, con la ayuda de ustedes vamos a hacer cierta revisión que nos permita dar cuenta, recapitular muchos de estos aspectos. A ver, voy relacionando y voy a hacerlo en afán de pregunta, ¿ya? Esto lo hemos hablado. Inicialmente yo hago esta pregunta. Los que hemos pasado econometría en el invierno, les relacionaba, por favor, que me recuerden el objeto de su estudio, ¿no? De esta formación pregradual de 5 años que tiene que traer consigo una mirada clarísima de lo que es la economía. Voy a ir avanzando con verificando nuestro listado, ¿ya? A ver, hablaremos con Apasa Quispe Edgar Gebrasio. ¿Se encuentra? Sí, licenciado. Si gusta, utilice como siempre les digo, chanchullo Google y puede darme un conceptito de qué es la economía. Es una ciencia que estudia a las familias, las empresas y gobiernos, cómo se organizan los recursos disponibles. Excelente. Tal vez Beltrán Tellería Michelle me puede ayudar un poquitito más a ampliar lo que nos acaba de decir. Buen día, licenciado. ¿Cómo está? Buen Sí. día. Bueno, la economía es una ciencia social que estudia la manera de repartir los recursos. Ajá. Lo que más o menos podría agregar a lo que comentó el compañero. Está muy bien. Y allí está excelente lo que están haciendo de mediante chat ir enlazando también sus respuestas. Este es el aspecto que es necesario dilucidar. ¿Por qué se considera que la economía es una ciencia? Y me han dicho ciencia social. Ahí estoy respondiendo a la tercera pregunta. Hablaremos con Adrián Bello. ¿Se encuentra Adrián? Ya. Si no se encuentra Adrián, hablaremos con Jenny Butrón. Sí, licenciado, buenos días. ¿Cómo está? Buen día. Bueno, la economía sí es una ciencia, en realidad es una ciencia social, porque también trabaja y podría tomar como objeto de estudio las relaciones entre las personas.
aparte de que es una ciencia que estudia los recursos, podría estudiar la producción, distribución y el consumo de bienes y servicios, obviamente por las personas o empresas para satisfacer sus necesidades. Comprendo. La pregunta, y tal vez ahí me pueden auxiliar ampliando un poco la respuesta que acaba de dar Jenny. ¿Por qué puede ser considerado una ciencia? Hablaremos, por favor, con... Por su metodología, licenciado. A ver, ¿con quién estoy hablando? Perdón, disculpe que... Márquez González Pablo. Ya, esto lo van a ver en la grabación ya, pero mientras están ustedes participando, yo estoy apuntando sus participaciones. Por eso le estoy preguntando el nombre. Y disculpe que no haya... Le pregunte porque no puedo ver las dos pantallas al mismo tiempo. Adelante, por favor, Pablo. Estaba muy bien lo que me estaba refiriendo. Disculpe. No se preocupe, licenciado. Sí, creo que era más fácil Zoom, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. bueno, me decía su metodología porque, bueno, se sujeta, ¿no? La economía a observación, experimentación, ¿no? Y esos principios ayudan a formular todo, básicamente, ¿no? Nuevas hipótesis y bueno, eso, licenciado, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Y quiero, por favor, rescatar una intervención más en la esencia de lo que acaba de decir Pablo. El tema posiblemente vinculando la experimentación, pero ¿por qué puede ser considerado como una ciencia? Hablaré, a ver, por favor, con Nayerli Márquez. Licenciado, buen día. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. ¿Cómo está? Bueno, puedo decirle que que la economía se constituye en una ciencia social porque, bueno, estamos hablando de que se encarga de analizar, de escribir, interpretar el comportamiento de los seres humanos, ¿no? En base a eso, estamos hablando de que se encarga de redistribuir, de modificar y todo para el bien social. Ya, pero mi consulta un poquito más específica va a relacionar por qué debe ser considerado como una ciencia. Algo más, de acuerdo. Por favor, ¿me dice su nombre? Contreras Iris. Excelente, Iris. Por favor, auxílieme. Ya, bueno, a lo que estaba aportando, ¿no?, el compañero más antes, Sí. se podría decir que también la economía como ciencia también tiene que ver en su avance tecnológico y también la eficiencia y la ineficiencia, ¿no?, que tal vez su avance tecnológico puede brindar. Ya, a ver, me van a auxiliar. A ver, lo del avance tecnológico es... Licenciado, buenos Ya, días. vamos a ir por partes, vamos a ir por partes con cada uno, pero eso del avance tecnológico no lo quiero dejar de lado, en el siguiente sentido. Entonces, en temas económicos, si relacionamos el avance tecnológico y nos remontamos a Adam Smith, ¿él no hacía ciencia? Bueno, eso es cuestionable, ¿ya? Lo vamos a ver y vamos a refutarlo. Y vamos a relacionar el siguiente elemento, por favor. No sé cuántos de ustedes o alguno recuerda, por favor, ahí quiero rescatar una intervención bien específica, que han pasado conmigo econometría en invierno. ¿Hay alguien que haya pasado econometría en invierno? Sí, licenciado. Ya. ¿Cuál es su nombre, perdón? Minet Foronda. Foronda. Ya, auxílieme, por favor, recordando. Si no se acuerda del todo, está excelente. Pero auxílieme recordando a sus compañeros. Recuerda que hacíamos unos pasos, hacíamos 7 pasos, cuando planteábamos un contraste empírico. ¿Se acuerda? Sí, licenciado. Sí. A ver, cuéntenos un poquitito, así intuitivamente, solamente para relacionarse a sus compañeros. Ya, licenciado. Y sobre la economía, porque es una ciencia, Sí. también lo tengo, no sé. Tal vez le puedo explicar eso un poco y después Por llegar favor, a los 7 pasos. por favor. Nos preguntaba a nosotros en la clase qué estudiaba la economía. Sí. Y nos decía que estudia cómo se genera el conocimiento, incluso nos hablaba de la epistemología y después nos dice que
Es una ciencia social. En ahí usted nos ha explicado que había lo que es el estudio de las ciencias naturales, donde estaban las áreas de bioquímica, física, y después nos decía que está también el área del estudio social y la ciencia social, que es todo lo relacionado a la realidad o todo lo que es creado por el hombre. Y ahí es donde entran los economistas. Y nos Excelente. dice que este es el estudio de la economía y que esto se puede hacer a través de una unidad observacional que es ya sea de las empresas, los conjuntos de países, las familias, los hogares. Y esto también puede ser, esta realidad puede ser dividida entre dos, entre lo que es la interna y la externa. En la interna nos explicaba sobre datos cualitativos, pensamientos, proporciones y demás. Sí, Y en la externa nos decía los cuantitativos, la edad, no, disculpa, al revés, está bien, está bien, está bien. la edad, el coeficiente, el ingreso y demás. Sí, Y después, ya posterior a eso, nos ha explicado lo que son los 7 pasos, que era... ay, un ratito, licenciado. no se preocupe, no se preocupe. Está muy bien. A ver, Ay, sí, sí, adelante, por favor. Disculpe. el paso 1 era plantear una teoría. Eso. Esta teoría, en base a los ejercicios que hemos hecho, nos teníamos que basar, digamos, en un libro o en varios libros, buscar información. Después estaba la especificación matemática, la especificación del modelo económico, Sí, donde también, o sea, esta especificación también tenía que ver con la planteación de la teoría. En sí, este caso, cuando hemos hablado, era sobre la ecuación de Minzer. sí. Después estaba los datos, la recopilación de datos y la estimación y la prueba de hipótesis y por último estaba la predicción. Excelente. Le agradezco enormemente y va a ver cómo estoy puntuando a todos en nuestro listado oficial de clases, ¿no? Es decir, yo puntúo, como ustedes saben, y van a ver en la grabación, 0, 1, 2, ¿no es cierto? Pero en este caso, si pudiera poner un 3, lo pondría, ¿no? Porque realmente ha sido una respuesta bastante amplia. Pero, a ver, quiero sintetizar un poquito lo que nos ha dicho Ninette. Está muy bien lo que relaciona, a veces yo olvido ese énfasis de la visión cartesiana de dividir a la ciencia. Por alguna razón, los seres humanos hemos dividido el conocimiento en lo que son las ciencias naturales de las ciencias sociales. Claro, esto tiene una división pragmática de pensar que todo lo natural no es gesta del hombre, ¿no es cierto? Entonces ahí ingresa el estudio del cosmos, de la Tierra, del universo. Lo que hacen los físicos teóricos es estudiar el origen, ¿no es cierto?, de la vida, ¿no es cierto? Posiblemente el origen de los planetas, posiblemente relacionar algunas leyes con las cuales coexiste el movimiento, se genera partículas, ¿no es cierto?, a nivel cuántico, subatómico y un gran etcétera. Nada de eso tiene que ver con una gesta del hombre. Y las ciencias sociales, la realidad social, que es el objeto de estudio de las ciencias sociales, tiene que ver con todo lo que el hombre ha hecho. Y en eso está la economía, está la sociedad, está el dinero, están las relaciones productivas, está la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, todos los elementos que tiene injerencia el hombre relaciona a ciencias sociales. Y la economía, por tanto, es una ciencia social. ¿Por qué le preguntaba a Ninette de los 7 pasos? Porque ahí va respondiendo la pregunta que está en medio. Le dice, ¿es una ciencia? Y ustedes contundentemente, en cualquier audiencia, por favor, tienen que referir con completa convicción, la economía es una ciencia porque utiliza un método, y no es un método cualquiera, es un método científico. Desde una mirada paradigmática, verifica el positivismo, un positivismo que da cuenta de un planteamiento teórico. Decía Ninette, verificamos libros, verificamos otros artículos. Bueno, en realidad el tema es verificar un planteamiento teórico, es tener un basamento de una comprensión de la realidad. Eso lo vamos a hablar en un momentito. Y a partir de ese basamento es que yo voy generando una
especificación matemática que eventualmente debe llevar a cierto contraste con evidencia empírica. Y para nuestro caso, como economistas, la evidencia empírica son datos. ¿Para qué necesito analizar datos? Para verificar un estado de situación, cómo se comporta la economía y eventualmente, si puedo hacerlo, ir más allá del comportamiento actual, hacer una predicción, ver un poco más de lo que trae consigo lo evidenciable, ¿no es cierto? Lo fáctico. Y a ver, quiero ver un poquito de, de chat. Uy, tengo hartas cosas. Guara me dice los 7 pasos, ¿no? Hecho, plantear una teoría, excelente. Gracias, Guara. Jessica me dice, la economía es una ciencia social porque se basa en cosas empíricas, pero la economía no es una ciencia exacta, positivista. Sí, está bien, como la física, química y demás. Es una ciencia social cuyo factor determinante es el comportamiento de las personas y como este es cambiante, también las supuestas leyes económicas lo son. Ya, ahí hay un elemento bien importante, por favor, que quiero que ustedes también lo relacionen en lo que dice Jessica. ¿Por qué no puede ser una ciencia exacta? Porque en economía, gran parte de los preceptos, las premisas, los planteamientos, los argumentos se basan en conceptos. Les pregunto a ustedes y quiero que me auxilien, por favor, quien guste auxiliarme. ¿Qué es un concepto? ¿Qué será un concepto? Y ese es el elemento por qué no es una ciencia exacta. ¿Qué es un concepto? ¿Qué dice el chanchillo de Google que es un concepto? ¿Quién me auxilia? Licenciado, Por favor, auxíliame. bueno, ¿podría ser la representación mental de una persona? ¿Ya? Es una O representación también, mental. Sí, adelante, por favor. bueno, o también si hablamos de un objeto, es la opinión o juicio que se tiene de un objeto o su representación mental, o también podría ser de una persona. Está muy bien. ¿Cuál es su nombre, perdón? Licenciado. Ahorita voy. La última intervención, por favor, para apuntarla. Diana Butrón. Butrón, perdón. Perdón, Butrón. Lick, estoy con problemas de micrófono. Es Pierda Diana cuidado. Butrón. Perdón. Perdón. Es Diana Butrón, Lick, mi nombre. Diana Butrón, ya le había apuntado hace un ratito. Ya, está excelente. Ah, ya. ¿Alguien más quería participar, por favor? Sí, Por favor, licenciado. auxílieme. Bueno, entendemos también por concepto que es aquel que se concibe con el pensamiento acerca de algo o de alguien. Es también una manera de pensar sobre algo Ya, que consiste en un tipo de evaluación, apreciación o a través de una opinión expresada. Por ejemplo, cuando una forma se ve, nosotros directamente, digamos, concebimos algo con nuestra mente y pensamos en algo. excelente. ¿Cuál es su nombre? Pérez, Tarqui, Fabiola. Excelente. Ayúdame un poquitito más, por favor. Pérez. Ya, le acabo de anotar. Ayúdame una cosita más, por favor, para que podamos entender con un ejemplo qué es un concepto. Y voy a ir preguntando a varias personas. Le pregunto, si me puede decir en la mirada suya, ¿qué es el amor para usted? ¿Qué es el amor para Fabiola Pérez? Para mí el amor es un sentimiento que se siente tal vez por algo o por alguien Espectacular. y también está representado por cariño o mm, algunas, ¿cómo se dice? Cualidades o también puede ser está representada por algunas apreciaciones que se siente por algo o por alguien esencial. Excelente, muchísimas gracias. Y así, ¿no? Si yo pregunto a otra persona, me va a decir, el amor para mí es lo que siento por mi enamorado. Otro me dirá, el amor son los ojos de mi mamá. Otro me dirá, el amor es la fe que yo tengo en un ser supremo. Otro me dirá, bueno, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Eso es un concepto. Es una
representación, una idealización, una comprensión de la realidad sustantiva, muy particular. Y en el caso de la economía, justamente es muy difícil concebirla como una ciencia exacta, porque a pesar de que utiliza números, utiliza cuantías, los conceptos inmersos detrás, al ser conceptos sustantivos, cambian en función del contexto, en función del tiempo, en función de muchos elementos, ¿no? En función de un shock exógeno y cualquier elemento, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Si yo de pronto, en lugar de hablar de amor, yo en el tiempo preguntaba, ¿qué es la pobreza, no? Y ahora me pueden hablar, la pobreza se mide a través de la línea de pobreza o las necesidades básicas insatisfechas. Me pueden dar una definición, tal vez cuantitativa, de cómo calcular pobreza. Pero si yo hubiese preguntado, ¿qué es la pobreza hace 100 años atrás? Era muy distinto, ¿no es cierto? Si hubiese preguntado la pobreza, no sé, pues en los tiempos de Jesucristo, seguramente me hubiese dado un concepto completamente distinto. A eso quiero relacionar con que el manejo de los conceptos en economía hace que no pueda constituirse como una ciencia exacta, a pesar de que maneja números. Entonces, por favor, este es otro elemento que tenemos que tenerlo claro. No por manejar números se puede considerar a la economía como una ciencia exacta. La economía no es una ciencia exacta. No es una ciencia exacta. ¿Por qué? Porque se basa en mucha conceptualización sustantiva. ¿Ya? Por favor, ese elemento es importante. Sigo avanzando. Otro elemento que generalmente los libros de texto terminan siempre asociando al concepto de economía, otra vez hablo de concepto, es el tema de el problema de la asignación. ¿Qué produzco? ¿Cómo produzco? ¿Para quién produzco? Cuando uno enlaza un concepto de un libro de economía básica, ¿no? El Mankiw, el Samuelson, cualquiera de ellos, ¿no? Se dice, la economía es una ciencia social que se encarga de estudiar la asignación eficiente de recursos escasos para necesidades ilimitadas. ¿Ya? Interesante. Pero implícitamente está verificando estas tres preguntas, ¿no? ¿Qué debo producir? ¿Cuál es la función de producción, la tecnología, cómo produzco y para quién termino produciendo? ¿Ya? Entonces, eso ya lo tenemos como que claro de los cursos de economía básica. Ahora, la pregunta, y las extiendo a todos ustedes, por favor, y voy a hacer otra vez mi revisión de lista. Dado que hemos dado un concepto de qué es economía, que es una ciencia social, que se basa en evidencia empírica, que utiliza el método, que no es una ciencia exacta, que se encarga de la asignación de recursos, bueno, y esa comprensión es siempre importante de conocer. La pregunta es, ¿y ahora qué será la economía monetaria? Y vuelvo a acudir a mi lista. Ahora hablaré, por favor, con Nicole Medinaceli Zuñagua. ¿Se encuentra? Ya. Si no se encuentra Nicole, hablaremos, por favor, con Diego Alejandro Muñoz. Ya. Estoy con poca suerte. Si no se encuentra Diego Alejandro Muñoz, hablaremos con Luz Blanca Nina Paza. Por ahí creo que tengo también respuestas en el chat. Y está muy bien. Tengo una respuesta de Jessica, de Joan. A ver, haré un intento más. Hablaremos con Lisette Paola Paucara. Licenciado, buen ¿Cómo día. está? Buen día. Auxílieme, por favor.
Bueno, como, a ver, lo voy a explicar como yo lo entiendo más o Por menos. favor. Antes teníamos, antes teníamos era lo que, cuando han empezado a darse la economía y todo eso, se estaba dando lo que era la economía natural, ¿no? Donde todos producían lo que necesitaban nada más. Luego se ha dado lo que era el trueque, porque ya otros necesitaban los productos que otras personas realizaban. Y posteriormente, para comprar o adquirir algún bien o servicio, hemos usado lo que era el dinero. Y es por eso, yo siento que ahí es donde nace la economía monetaria, porque cuando hablamos de monetaria nos estamos refiriendo más a lo que es el dinero, ¿no? Y ahí tenemos las teorías, por ejemplo, no me acuerdo bien, Está bien, estamos quiero ahí con recordar. Friedman, ¿no? Sí, Sí, con Friedman y nos habla sobre cómo debe ser la economía. Hay teorías de los monetaristas, por sí. ejemplo, entonces ahí nos habla la ecuación de Fisher y hay todo eso, pero en sí yo siento que la economía monetaria se refiere a cómo vamos a poder manejar el dinero o ese medio de intercambio tal vez en un país o en varios países, licenciado. Ya. Ahora, la pregunta que hago, y como que me están respondiendo en chat, ¿solamente comprenderá el estudio del dinero? ¿Solamente vemos dinero? Esa es una pregunta. Vemos el rol del dinero, ¿El rol de qué, perdón? el rol del dinero y de cómo está participando y cómo nos está afectando como tal a la economía y en sí, a partir de la economía a la sociedad. ¿Cuál es su nombre? Nina Kisbert. Ya, le estoy apuntando, ¿ya? Licenciado, ¿podría participar? Auxílieme, por favor. Claro. Primeramente quisiera dar el concepto de qué es la economía monetaria. Por favor. Es una rama de la economía que se encarga obviamente de analizar las funciones del dinero como medio de cambio y de depósito de valor. El objetivo básico es analizar la demanda total del dinero y oferta monetaria. La economía monetaria también se ocupa en el estudio de los efectos de las instituciones financieras, la política monetaria, sobre las variables económicas, entre las cuales se incluyen los precios y bienes de los servicios, los salarios, las tasas de interés, el empleo, la producción, el consumo, entre otros. Y enfatizando más, su ámbito de estudio de la economía monetaria se encarga dentro de la economía, de la macroeconomía, que permite comprender cómo funciona una economía de forma eficiente y cómo puede equilibrarse y crecer a través de una política monetaria eficaz. Espectacular. ¿Me dice su nombre? Alanoca Ramos Luz María, licenciado. Le agradezco. Una respuesta realmente amplia, ¿no? Y está muy bien. ¿Por qué me agrada la respuesta de Luz? Porque, primero, que enlaza de que la economía monetaria es parte de la macroeconomía. La macroeconomía, como ustedes ya han pasado, ya hemos visto anteriormente, se encarga de ver los agregados, se encarga de ver cuantías que de manera global representen a un todo. Su vínculo entonces va a ser directo, se podría decir, ¿no es cierto? Es decir, si uno desprende entre áreas del conocimiento, es la macroeconomía como un paraguas grande, distinta a la microeconomía, que puede ser otro paraguas, y dentro de la macroeconomía se desprende la economía monetaria. Permite no solamente conocer el tema del dinero, sino vamos a hablar de flujos monetarios. Por eso en este caso relaciono el dinero, como les pongo ahí en paréntesis, en un sentido amplio. ¿Qué quiero decir con un sentido amplio? Que dinero uno asocia moneditas y billetes, ¿no es cierto? Pero sabemos que dinero, y esto lo vamos a hablar más extenso en la siguiente clase, comprende también pagos que no necesariamente requieren de un medio físico, ¿no es cierto? Pagos digitales, transacciones comerciales por la web, ¿no es cierto? Entonces eso también se considera un flujo monetario. Los sistemas monetarios van a relacionar que entre los países, al igual que existen economías diferenciadas, existen sistemas
monetarios distintos que se caracterizan por un tipo de cambio particular, posiblemente por algún manejo de relación entre tasas de interés, de emisión monetaria. Algunos prefieren emitir su propia moneda, otros prefieren adoptar la moneda de otro país. En algunos países coexisten, como el nuestro, monedas de 2 países, o de 3, o de 4, ¿no es cierto? Incluso las vuelven oficiales. Y por supuesto tiene que haber una regulación. ¿Qué me refiero con una regulación? Tiene que poder suministrarse a través de la autoridad monetaria cierta oferta, ¿no es cierto? Cierta cantidad de dinero a razón de evitar elementos como la emisión inorgánica, ¿no? Que puede ser un desfase que lleve a procesos hiperinflacionarios. Ustedes ya saben intuitivamente de que un Estado no puede, por necesidad de recursos, simplemente imprimir billetes sin tener un respaldo detrás, un colateral, ¿no es cierto? Porque eso generaría una distorsión, ¿no es cierto?, que eventualmente se va a convertir en una espiral inflacionaria. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero también quiero relacionar en este concepto que hay una interrelación de manejo, no solamente dentro del país, sino también en conexión con nuestros vecinos, ¿no es cierto? Por eso hablamos tipos de cambio, donde el manejo monetario implica ver moneda nacional, moneda extranjera, y verificar en cierta forma cómo se da la conexión entre dineros, ¿no? Entre monedas. La distinción, este es otro elemento que parte también del por qué relacionar, del por qué relacionar la economía en cuanto a sus alcances. La economía en cuanto a sus alcances va a dar donde está el deber ser como un juicio de valor. Esto lo han visto desde sus cursos de economía básica, donde se plantean ciertos preceptos de que debe ser un correcto asignador de recursos, debe vigilar por el bienestar de las personas, debe propiciar el crecimiento económico, debe enlazar cierta estabilidad en la sociedad, todo ello está bien, ¿no es cierto? Es como que el tipo ideal, ¿no es cierto? Una intelequia donde se busca un manejo apropiado de los recursos dentro de una frontera. Y por otro lado, está una economía normativa que va a ser un poco más real en cuanto a problemas, sobre todo estructurales, donde se dan ciertas prescripciones de política, análisis de tendencia, verificación de ciertas acciones específicas en el sentido amplio de lo que es política, ¿ya? Entiendan por favor la palabra política, esto creo que lo he dicho el día lunes, no en la esencia de política partidaria, no en la esencia de la política de elegir a un candidato, sino política, entiéndase en el sentido de política como acción, como tomar acción. Entonces, política, en términos de política monetaria, es obrar justamente sobre el tema del dinero, verificar alguna incidencia en los precios, verificar alguna acción sobre el comportamiento del consumidor a través de la emisión monetaria y su traspaso a los precios, o el tipo de cambio, o las tasas de interés, o lo que corresponda. Muy importante, esto lo he relacionado en el primer punto, de que hay un componente teórico importante que debe ser respaldado con evidencia empírica y por supuesto la modelación. Vamos a hablar de eso en un momentito más porque recurrentemente lo vamos a hablar, pero quiero hacer una pregunta y esto me lo chanchullo Google como siempre. ¿Qué es una teoría? ¿Por qué hablo de teoría económica o teoría monetaria? Y en las intervenciones anteriores me han relacionado los monetaristas o de pronto pueden hablar de una mirada más neoclásica o bueno, la que corresponda. Que eso enlaza corrientes de pensamiento, ¿no es cierto? Teorización. Pero, ¿qué será una teoría? ¿Qué me auxilia con chanchullo y Google? ¿Qué es una teoría? ¿Alguien me auxilia o pregunto lista? A ver, volver a esa lista. Por favor, auxíliame.
Yo, licenciado, dice, es un conjunto de reglas, principios y conocimiento acerca de una ciencia, una doctrina o una Ya, actividad, eso de prescindiendo de sus posibles prescindir de la aplicaciones aplicación prácticas. práctica es cuestionable. Les explico por qué. Una teoría puede ser un conjunto de postulados, de axiomas, de sistemas de pensamiento, de premisas, de hipótesis y así, ¿no es cierto? Planteamientos diversos que me permiten comprender la realidad, ¿no es cierto? Una teoría de muchas cosas. A ver, puede ser una teoría incluso intuitiva de las cosas. Les explico. Una teoría es una explicación de algún evento, de algún fenómeno, de una realidad. No me acuerdo qué día ha sido esto, creo que hace no mucho, alguien me va a recordar, ha habido el incendio en Lu Justus. ¿Recuerdan ese episodio? Sí. Ya, les pregunto, y por favor auxílieme quien guste auxiliarme. ¿Por qué se ha dado ese incendio? Por favor, auxílieme. El licenciado, podríamos decir que Coménteme alguna. tiene bastantes teorías el incendio, porque unas personas dicen que fue provocado y otros dicen que es un A ver, ¿qué quiero enlazar con esto, no? Y otra vez, tiene muchas teorías, me decía, ¿no? Perdón, he apuntado su nombre. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Ya había apuntado antes, ¿no? Excelente, gracias. Diana Butrón. ¿Por qué relaciona? A ver, uno puede decir un atentado, otro puede decir que ha sido cortocircuito, otro puede relacionar, no sé, causas diversas, ¿no es cierto? Es una teorización porque es una conjetura, ¿no es cierto? Porque uno de pronto hipotetiza sobre cuáles podrían ser las razones, las explicaciones del por qué se da un fenómeno. Ahí uno puede prescindir del sustento fáctico, de la evidencia. Pero una teoría, a pesar de que puede prescindir del sustento fáctico, debe ser demostrada, porque si no se convierte simplemente en una conjetura, ¿no es cierto? Y en ciencias económicas no podemos manejarnos con juicios de valor, con conjeturas. Debemos relacionar evidencia empírica que respalde nuestras afirmaciones. Entonces, si yo digo, el incendio en ese edificio de Lu Justus ha sido provocado por un cortocircuito, evidencia, pruebas, tienen que decirme por qué ha sido, es decir, tiene que haber alguna relación fáctica de por qué se ha sucedido ese hecho y que eso responda a una realidad, ¿ya? Entonces, la teoría es un planteamiento, está bien, pero debe ser corroborado. Entonces uno no puede prescindir del componente empírico, ¿ya? Ese elemento es sumamente importante. Ya, y esto lo he hablado para los que hemos pasado la econometría, como que los he hastiado de la palabra, ¿no? ¿Qué es un modelo? Y en economía monetaria vamos a ver modelo, vamos a hablar harto de modelo. ¿Quién me auxilia diciendo qué es un modelo? ¿Qué dice el chanchullo de Google que es un modelo? Por favor, ¿cuál es su nombre? Buen día, licenciado. ¿Puede preguntar? Excelente, auxílieme, por favor. Silvia Condori Chuquime. Bueno, los modelos son representaciones simplificadas de los objetos de interés y tienen la función de facilitarnos el tratamiento del objeto o del fenómeno que estamos estudiando. Los modelos nos sirven para simplificar más que todo la investigación porque no incluyen todos los aspectos, simplemente los más relevantes. No es una definición de Google, ¿no? Es algo de lo que hemos hablado ya antes, no sé si hemos visto econometría con usted, pero yo suelo hacer una aproximación así similar, ¿no? El tema de que un modelo es una abstracción de la realidad, de pensar de que se debe prescindir de detalles irrelevantes es sumamente importante.
Y en economía monetaria, por supuesto que hay muchos aspectos que no son necesarios de considerar, sino enfocarse en lo primordial, ¿no es cierto? Si de pronto estamos relacionando agregados monetarios como una aproximación de demanda, entonces yo no necesito ver el nivel de pobreza, ¿no es cierto? No necesito ver cómo se gestan los precios a nivel individual, ¿no es cierto? Entonces, esos tipos de abstracciones son las que se van a ir desarrollando a lo largo de la materia, ¿ya? Ya, esta es una pregunta un tanto más trivial que seguramente debe ser muy clara para ustedes, ¿no? Por supuesto que no estoy hablando del lugar físico, no estoy hablando del Mercado Rodríguez, pero estoy hablando de una intelequia como una conceptualización que trae las ciencias económicas de qué es el mercado. ¿Quién me auxilia, por favor, recordando qué es el mercado? ¿Qué entendemos por mercado? Buenos días. Por favor, auxílieme. Licenciado, buenos días. En ¿Ya? economía, si no recuerdo, había el modelo de mercado y el modelo de planificación. El modelo de mercado, lo que recuerdo, licenciado, era que permitía actuar a las distintas personas de la sociedad en la toma de decisiones, en lo que unos deciden Excelente. qué bienes desean y Está muy otros bien. qué ¿Cuál es bienes su nombre? producen. Disculpe. Es lo que recuerdo, licenciado. Limber Ya. Gutiérrez ¿Alguien Choque. más tiene algo que adicionar a lo que dijo Limber? Por favor, auxílieme. Adicionando, en el mercado normalmente, en el mercado normalmente se hacen los intercambios, ¿no? Por eso normalmente en la antigüedad eran mercados como tal, pero actualmente el economista entiende a mercado como Sí. una concepción que tenemos, no necesariamente física, en donde se Fabuloso. realizan los ¿Cuál es su intercambios nombre? entre los ofertantes y los demandantes. Nina Kisbert. Guara, ¿no? Ya le había apuntado antes. Está excelente, pero le agradezco. Le agradezco, está fabuloso. A ver, Sí, y esto por favor quiero que lo enlacen dentro de sus apuntes, porque en la vida del economista hay ciertos conceptos que no es que tengan que memorizarlos, pero sí tiene que asimilarlos como parte de su formación. Si nosotros remontamos en la materia de historia económica que van a ver con el profesor Napoleón Pacheco, desde los precursores de las primeras ideas del pensamiento, que no necesariamente eran economistas, y posiblemente juristas, comprendían que el mercado no necesariamente relaciona un espacio físico donde posiblemente se daban operaciones transaccionales de compra y venta, donde llegan los oferentes y demandantes, ¿no? Ya nos ha distorsionado ese elemento cuando nosotros vemos en nuestros libros de economía básica, es decir, lugar donde se encuentran los productores y los consumidores para intercambiar servicios. Eso está bien, pero más allá de eso, y esto por favor apúntenlo, el mercado para el economista es un proceso, ¿ya? Eso apúntenlo por favor, es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque es un proceso primeramente que es invisible, no es material, no es tangible, por eso hablamos de un proceso, ¿no es cierto? Un proceso, una acción, un proceso donde confluye fuerzas de mercado. La oferta, que también es invisible, y la demanda, que también es invisible, ¿no es cierto? Por eso es que Adam Smith hablaba de la mano invisible. Pero lo más importante de esto es que en este proceso, donde estas fuerzas del mercado confluyen, se genera un elemento importante como resultado del proceso. Todo proceso, y esto lo van a saber por teoría de sistemas, todo proceso tiene que llevar a un resultado. Y el resultado de ese proceso es el intercambio, es la asignación de recursos. Y es como toda economía funciona. Trátese de una economía planificada, una economía de mercado,
una economía de libre cambio o una economía de completa centralización. Debe existir un proceso por el cual se asignen los recursos. Hagan el supuesto, y esto es parte de lo que tenemos que despojarnos de la concepción distorsionada de los libros de economía básica, ¿no? Se dice que si estamos hablando de una economía socialista, podríamos pensar, y después relacionan el mercado no existe, dicen. No es el caso, ¿no? Porque si estoy enlazando que el mercado es un proceso, entonces tiene que existir un proceso por el cual se asignen los recursos. Tal vez una asignación basada en cierta centralidad, pero de igual forma tiene que haber ahí una acción que distribuya los recursos, o como puede ser el caso de lo que ya conocemos, ¿no? Que la vendedora, perdón, el agricultor hace su producción en el área rural, lleva sus productos al mercado en la urbe, los comercia y recibe un pago por su producto, ¿no? Y igualmente el consumidor, a través de su trabajo, bueno, el flujo de la economía, que ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? En cualquiera de los casos, el mercado, para nuestra comprensión de economía monetaria, va a ser entendido como un proceso. Ya, sigo un poco más. Y este es importante. Si he hablado de mercado, ahora requiero hablar y esto ya está enlazando con economía monetaria, ¿no? Porque en el concepto que me han dado, y voy a recapitular, si ustedes ven lo que dice macroeconomía, que analiza flujos monetarios, que analiza el dinero, que analiza los sistemas monetarios, en ninguna parte he puesto precios. Y voy a revisar por ahí. Pero la economía monetaria verá precios. Ya, luego vamos a hablar de eso. Lo principal aquí es entender qué es el precio. ¿Quién me auxilia, por favor, con algún concepto de qué es el precio? Y voy a acudir a mi lista para hablar con quienes no he hablado. Kimberly, ¿se encuentra? Kimberly Pérez. Si no está Kimberly, hablaré por favor con Jorge Joel Paxi. Y si no está Jorge Joel, hablaré por favor con Blanca Nina. Perdón, estoy leyendo mal. No, ya he hablado con Blanca. Hablaré con Paola Paucara, por favor. ¿Se encuentra tampoco? ¿Cómo está? Auxíliame, por favor. Gracias. Licenciado, sí. Aquí estoy. Sí, bueno, yo entiendo que el precio, cuando lo hemos visto en contabilidad para asignar precio, por ejemplo, a un producto, vamos a tomar en cuenta los costos fijos, los costos variables y aparte vamos a darle ese valor que nuestro producto merece, ¿no? Le vamos a dar un porcentaje en el cual nosotros estamos en sí dando ese valor, el precio en sí va a ser los costos fijos más los costos variables más ese porcentaje que nosotros le damos por lo que creemos que nuestro producto es destacado, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a poner el precio a una televisión, vamos a tomar en cuenta todos nuestros costos más ese valor agregado que tiene nuestro Le agradezco. producto. Entonces, eso creo que sería licenciado. Esa concepción contable está ok, pero no es una concepción economicista de la comprensión de precio. Está bien, ¿no es cierto? El precio se determina a través de verificar todos los costos inherentes a la producción de un bien o de un servicio, ¿no es cierto? Entonces uno va sumando ciertos elementos y llega a una relación que contablemente refleja todo el trabajo realizado. Y eso está bien. Pero a ver, quiero una conceptualización un poco más de economista, más que de auditor, de contador. Que es coeficiente de cambios, pues ya está bien.
coeficiente de cambio. Ya, eso vamos a hablar. A ver, hablaré con alguien más. Hablaremos con Elizabeth Mena. Elizabeth Mena Mamani. ¿Se encuentra? Ya. Si no está Elizabeth, hablaremos por favor con Gisela Mamani. Ya, si no está con Gisela, hablaremos por favor con Elsa. Elsa Mamani. Ya. Si no está Elsa, hablaremos con Manuel. Manuel Mamani Herrera. Ya. Si no está Manuel, hablaremos con José Miguel Mamani Coronado. Ya, nada. Si no, hablaremos entonces con Jesús Amamani Carlo, por favor. Ya, seguimos. Hablaremos con Nayeli Mamani. ¿Deja de compartir pantalla? Licenciado, dejó de compartir ¿Sí? su pantalla. ¿Aló, aló? ¿Me escucha? ¿Me escucha mejor? Sí, y no se le escucha muy bien. Excelente. Y la pantalla sigue, ¿no? Sigue la Sí se le pantalla a escucha, vuelta, ¿no? Lido. Ahora, Ya. ahora sí. Y ahora Estaba pantalla. con la última persona que ha hablado, No, que he solicitado conversar, era Nayeli. Nayeli Mamani. ¿Cómo está? Buenos días, licenciado. Bueno, Precio. la concepción que yo tengo sobre dinero, precio, es una cierta cantidad que pagas para adquirir un bien o servicio. Ahora, lo que yo sabía analizar en algunas Ya. materias es el precio nominal y el precio real. En un aspecto económico, ¿no? El precio nominal sería el que tiene un producto en un determinado momento y un precio real sería una vez descontada la inflación, pero en términos Ya. simples A ver, sería esa cantidad de dinero que este es un pagas para elemento que adquirir por un favor bien. también quiero que lo disipemos, ¿ya? ¿Han visto desde sus cursos de economía básica cuando mostraban la curva de demanda, la curva de oferta? Les pregunto, en los ejes, ¿qué se escribía? En el eje de las abscisas y en el eje de las hornadas, ¿qué variable se escribe cuando uno pone la curva de demanda? Eso, ya. Y si les pone uno P en el eje de las abscisas y pone Q en el eje de las ordenadas. Entonces, la pregunta es, ¿precio será cantidad? Bien curioso, ¿no es cierto? Precio no es cantidad, son dos variables distintas. Precio, valor, cantidad, cuantía. ¿Ya? Entonces, son variables. Yo he visto ese concepto en el Google, ¿no es cierto? Son los conceptos que distorsionan. Precio es la cantidad. Bueno, no, pues son dos variables distintas, ¿no es cierto? El precio, bueno, esto lo vamos a ver un ratito. Quiero, por favor, que lo enlacen, que el precio, en términos económicos, es una señal. ¿Ya? Entonces, está bien. Para términos contables, uno puede enlazar cómo se determina el precio. Pero quiero, por favor, que en una mirada economicista, primero, que no relacionen que precio es cantidad, porque son dos variables distintas, sino que relacionen, por favor, que precio es una señal. Y es una señal que permite asignar y distribuir recursos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que el dinero tiene un precio. ¿Y por qué el dinero tiene un precio? Porque debe establecer una señal que permita la asignación o la distribución de los recursos. Entonces, en economía monetaria es fundamental hablar de precios, hablar de variación de precios. Y la pregunta es, esto lo ha dicho en cierta forma, no me acuerdo con quién hablé,
de la definición contable, cómo se determinan los precios. Pero ahora quisiera una mirada un poquito más economicista. ¿Cómo se determinará un precio? Por favor. Excelente. Licenciado, ¿podría ¿Ya? ser según la Ese tema de interacción de la la interacción oferta entre y la oferta y demanda demanda? es sumamente importante, porque resulta que un precio no se puede determinar de manera aislada, salvo que exista alguna asignación que igual requiere una respuesta del demandante, ¿no es cierto? Puede ser que exista un tanteo, una señal inicial, que igual va a ser ajustada a través de los consumidores finales, ¿no es cierto? Entonces, si viésemos una señal, esta señal debe relacionar cierta interacción, no es una determinación aislada. Bueno, vamos a hablar ahí de regulaciones, es un tema de estructuras de mercado, pero seguramente lo vamos a hablar después. ¿Cómo se miden los precios en el caso Bolivia? ¿Quién me auxilia con eso? A ver, hablaremos con alguien. ¿Con quién no he hablado? ¿Naila Mamani? ¿Me auxilia? ¿Naila Mamani Calizaya? ¿Cómo está? Buen día. Creo que no se está viendo mi... Sí, adelante, por Licenciado, favor. buenos días. Sí, ¿qué es el IPC? Perdón, sería la cuestión del IPC, el índice de precios al consumidor, licenciado. Bueno, recuerdo que se divide, ¿no? El precio de una canasta de los bienes y de los servicios de un determinado año, perdón, de acuerdo Ya, pero a ver, en términos prácticos, esto lo a vamos a un hablar año después, base. ¿ya? En términos prácticos, ¿cómo yo calculo el índice de precio al consumidor? Intuitivamente, si gusta. Si no sabe la respuesta, no pierda cuidado. El índice de precios de consumo en el periodo actual, si no me equivoco, perdón. El costo de la cesta sobre, sobre el periodo base. El actual sobre el base, A ver, sobre la pero base. yendo un poquito más específico, creo que se ha trancado mi presentación porque creo que no avanza nada y se ha quedado ahí en qué es el precio. Ya no importa, no importa. Si no avanza más, no pasa nada. Primero, convengamos en que el índice de precio al consumidor es un agregado, ¿no es cierto? Como decíamos, que la economía monetaria es parte de la macroeconomía y va a analizar en variables agregados. Pero al ser un agregado, está dando cuenta, está conjuncionando una gran cantidad de elementos. Cómo va a crecer el precio del tomate, el precio de la papa, el precio de la cebolla, ya. La pregunta, y esto el que guste responderme, por favor, si es que lo tienen claro. ¿Cómo contabilizo el crecimiento del precio del tomate dentro de este índice, por decir algo? ¿Qué hace el INE? ¿Cómo verifica el precio de la carne de pollo, el precio de la carne de res, el precio del transporte, el precio del pan, el precio de la harina? Porque es un agregado, convengamos, está bien eso, es un agregado que está verificando una gran cantidad de precios. La pregunta es, ¿cómo hace, y ahí ya estoy dando la pauta, el Instituto Nacional de Estadística para medir el cambio de los precios en el tiempo?
Auxílieme, por favor. Licenciado, ¿puedo participar? Realiza una variación, pero antes de esto hace la recolección de datos en los lugares principales, si no me equivoco, en los mercados de capital, de las ciudades capitales. Entonces realiza una variación del periodo anterior al periodo actual. Entonces ahí sale una diferencia. Y supongo, bueno, y también Ya, a de ver, este un punto puntito y saldría auxílieme, por el favor. índice Todavía inflacionario. ayúdeme con su respuesta que está muy buena. Me decía en los principales mercados, ¿cierto? Entonces, hagamos el supuesto que estamos hablando como si fuera Bolivia, solamente La Paz. ¿Cuáles son los principales mercados de La Paz? Bueno, Ya, según escuché en noticias, podría ser el ya. mercado Rodríguez. El mercado Tiquina del Alto, pensemos, También ya van está al bien. alto, que lo consideran ¿Y más cómo caro. verifico en la zona sur? Eh, ¿Y cómo verifico un poquito sí. más en la periferia? Y ya, pensemos que hemos agarrado los 4 o 5 mercados principales. ¿Y qué es lo que hace el INE entonces? Va a la caserita y le pregunta, ¿cuánto está su tomate? Mm, bueno, leí algún documento que lanzó el INE sobre eso. Eh, si no me equivoco, sí Sondeo, hacen esa palabra me gusta sondeos mucho. a las caseras, Me pero gusta mucho también la a los palabra sondeo. consumidores. La pregunta es, y esto, auxílieme quien guste auxiliarme porque realmente le estoy fatigando bastante. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Ah, ya, Diana, hemos hablado hace un momentito. Soy yo de nuevo, Diana Butrán. No quiero sofocarla con esta pregunta, pero el punto es, ¿sondeo es lo mismo que encuesta? ¿Qué diferencia un sondeo de una encuesta? No, ¿Ya? las encuestas ya son estructuradas. Entonces, el sondeo más Ya, son de podría ser en opinión ese sentido, a lo que la sí, persona dice en el pero momento. el elemento principal es el Y se le siguiente, por consulta así favor, y como esto una tómenlo en pregunta. consideración para que lo analicemos después cuando veamos precios con más precisión. Sondeo, no existe un esquema, un muestreo probabilístico detrás. Es decir, yo puedo pararme en la puerta del qué tal y empezar a preguntar a las personas, ¿y usted qué opina de? ¿Y usted qué le parece de? O entrar al mercado y empezar a preguntar, ¿y cuánto es el precio del tomate? ¿No es cierto? No hay un muestreo detrás. Un muestreo probabilístico requiere tener un marco muestral donde tenga un listado del total de unidades observacionales y de ese total de unidades observacionales uno pueda tener la probabilidad de selección de cada unidad observacional. Por tanto, de esa forma va a lograr representatividad a nivel nacional, no sé, departamental o lo que corresponda. Ahora, la gran cuestionante, y esto lo vamos a ver en economía monetaria, es parte de analizar precios. El INE, y eso se lo estoy diciendo un poquito más suavito, no hace muestreos para precios. Y eso está muy mal. ¿Ya? Entonces, ese tema es preocupante, sumamente preocupante, ¿no? Porque quiere decir, si les he dicho hace un momentito, que los precios es una señal que permite la asignación de recursos y resulta que el encargado de levantar los datos de precio no lo está haciendo bien. ¿Qué opinión les merece eso, no? Quiere decir que no estamos teniendo una buena señal para la asignación de los recursos. Y eso, por supuesto, que debe ser preocupante. Ya, voy con el último punto, porque ya se me está cortando el tiempo para charlar de lo que no hemos charlado, que era nuestra lectura del día de hoy. No sé si se ha cortado, se ha quedado mi presentación colgada, ¿no es cierto? Se ha quedado en qué es el precio, ¿no es cierto? ¿O está avanzando? Se ha quedado en qué es el precio, ¿no es cierto? Así colgada. Sí, yo no lo podía ver. Yo no veo nada. ¿No se ve la presentación? Ya, fabuloso. Si no Ahora se ve la no se ve la presentación, eso está bien presentación. porque entonces voy a reiniciar No esto. lo hice. Ay, no sé qué ha pasado. Ya, no importa. Vuelvo a poner la presentación entonces, por favor. Y voy a hacer mi pregunta mientras se pone la presentación. ¿Es preocupante que los precios aumenten?
¿Qué opinan ustedes? ¿Será preocupante que los precios aumenten? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? A ver, cuéntenme eso, por Sí, favor, licenciado. como historia. Pero Ramiro, por claro, favor, usted ayúdeme. bueno, el hecho de que un precio de cualquier bien incremente afecta directamente a la población. ¿Por qué? Porque no incrementa el salario que tiene o los ingresos que tiene una persona. Por consiguiente, entonces se produce una, ¿cómo se dice? Una crisis económica, se podría decir, como lo que está pasando actualmente en Argentina, ¿no? Los precios se han elevado de los productos, pero el sueldo de las personas no ha Ya, la incrementado. pregunta Entonces, es, eso ha hecho que exista una si crisis económica, incrementa licenciado. de un mes a otro los precios, ¿puede hablar de inflación? Sí, licenciado. Porque eso, o sea, el hecho de que el precio incremente La genera una inflación, inflación en y esto los por favor productos, relaciónenlo, en el precio de los productos. es el incremento sostenido de los precios, que se da por más de un periodo de análisis. ¿Por qué digo más de un periodo de análisis? Si incrementa entre julio y agosto, pueden ser razones diversas, desde escasez, un elemento coyuntural o cualquier cosa, ¿no es cierto? Y puede ser que al siguiente mes este precio rebaje y rebaje incluso menos de lo que se tenía en julio. Entonces ahí no sería un elemento preocupante. El elemento es preocupante cuando se da un aumento sostenido de los precios. Ahora la pregunta es, ¿cuál debería ser el precio de los bienes que consumimos que debería ser el que más me preocupe su aumento? Ya, podría ser la gasolina, pero ¿por qué no, ¿Podría no baja ser la tal vez gasolina la en Bolivia? gasolina, licenciado? Porque hay subvención. Hay subvención, ¿no es cierto? Ah, Estamos por del la bolsillo de todos los subvención. Porque bolivianos, está estamos subvencionada. pagando un monto para que el precio de la gasolina no aumente. ¿Por qué sería preocupante que aumente el precio de la gasolina? Es lógico, ¿no? Porque si aumenta el precio de la gasolina, aumenta el precio de todo. Ya. Pero sabemos que el precio de la gasolina, por una política de subsidio, no va a aumentar. Dejemos la gasolina de lado. Entonces, ¿cuál es el precio que más preocuparía para los bolivianos que aumente? ¿Cuál producto básico? Los productos básicos. El pan, ¿ya? El La pan. harina, ¿ya? La Los harina. alimentos, ¿no? En términos generales podría pensarse Aceite tal vez. que podría ser preocupante. Pero existen también otros precios estratégicos en la economía boliviana que su aumento pueden incidir en diferentes flujos de nuestro dinamismo de demanda. ¿Ya? De esto lo vamos a analizar más allá de lo que le estoy relacionando, quiero que lo analicemos con una mirada un poquito más academicista, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero hacer ahora en los pocos minutos que nos resta? Quiero, por favor, que me comenten, quien guste comentarme, y aquí otra vez estoy evaluando participaciones, sobre el documento del doctor Juan Antonio Morales, el de creación del dinero, demanda por dinero durante la alta inflación boliviana. Voy a proyectar ya el documento para que podamos conversarlo brevemente. Ya no vamos a entrar en el detalle del documento, pero vamos a hablar de algunos elementos importantes. Ya. ¿Se está viendo mi documento? Me dicen, por favor. Sí se ve. ¿Se ve, no? Ya. El que guste, por favor, auxílieme Sí se ve. haciendo una breve impresión, una breve síntesis de lo que ha entendido de este documento. El que guste, y me dice su nombre, por favor. Ya.
Quisiera, si fuera posible, conversar con personas que no hablan. Licenciado, ¿puedo seguir? ¿Cuál es su nombre, por favor, para apuntar? Primero. Excelente. Excelente. Cuénteme, por favor. Condori. Bueno, a lo que he leído el documento, nos habla de un periodo, ¿no?, en el que Bolivia ha sufrido de hiperinflación. Esto ha comenzado en el año 1982 al año 1985 y concluye, ¿no?, con la presidencia de Víctor Paz Estenssoro e introduciendo el modelo neoliberal a Bolivia. Pero ¿cuál va a ser el problema de la inflación? El problema que va a vivir Bolivia en este periodo más o menos se trata de una mala administración de parte del Estado, porque va a acudir una deuda externa muy grande de que Bolivia se va a ver afectada. ¿Y cómo va a querer solucionar el Estado? Va a ser creando dinero. Va a crear dinero, pero dinero que no va a ser respaldado, lo que va a generar inflación. Y entonces, esta idea que nos plantean, ¿no?, de que Bolivia va a empezar a crear más dinero, va a hacer que los precios aumenten consecutivamente, a tal punto que la inflación ya va a superar más del 1000%, ¿no? Los intentos que va a tener Bolivia de poder solventar este problema no van a ser nada efectivos. Por ejemplo, nos habla también en el documento de la dolarización, ¿no?, de tratar de adoptar una moneda extranjera para por lo menos sobrepasar este problema que va a tener el peso boliviano. No va a funcionar, no va a funcionar de nada. Cualquier intento que los realicen, bueno, nos dicen, ¿no?, que año tras año, periodo tras periodo, se trata de intentar frenar la inflación, pero no se logra. Es un gran resumen. Eso más o menos aquí es quiero resumen, podría decirle, licenciado solamente Ventura. este apuntito. No sé si es que alguien ha tomado apunte de este elemento que dice el tema del efecto Olivera-Tanzi, ¿ya? Y voy a bajar un poquito un gráfico, si es que alguien ha tomado atención del efecto Olivera-Tanzi, y una ilustración teórica de lo que pasó en su momento. Bueno, aquí hay una especificación matemática que, si gustan, pueden darle una miradita. Yo me acuerdo que en econometría en invierno hemos hecho esta misma especificación, ¿no? Les he hecho esta misma especificación y hemos visto con datos cómo se puede hacer este tipo de cuantificaciones, ¿ya? Pero independientemente de eso, hay una ilustración teórica que es bien interesante, que si es que alguien le ha prestado atención, es una de las razones por qué al doctor Juan Antonio Morales lo han puesto en el contexto académico, justamente por esta representación teórica que es bien interesante. ¿Se logra ver en pantalla? ¿Alguien puede auxiliarme intuitivamente, explicar de qué trata ese fenómeno, ese gráfico? ¿Qué es lo que me está diciendo ese grafiquito? Que solamente para ilustrar lo que estamos hablando. Recuerden que lo último que les he puesto en presentación estábamos hablando de precios, ¿no es cierto? Entonces yo decía, el precio para la concepción economista es hablar de una señal. Y este gráfico me relaciona el dinamismo de los precios cuando el precio deja de ser una buena señal. ¿Qué es lo que pasa en este gráfico? ¿Alguien se anima? Por favor, auxíliame. Licenciado, si no me equivoco, también está ahí en la gráfica la demanda y la oferta, si no me equivoco, no estoy muy segura, pero el punto es que el precio no está en un punto de equilibrio, o sea, pasa de un precio 1 a un precio 2 y, o sea, si no me equivoco, la demanda es menor en el punto. Está bien, en el pierda punto cuidado. P2. A ver, Sí, licenciado, no estoy muy segura. Yo sé que todos ustedes seguramente
somos de generaciones distintas, ¿no? Entonces, no han sido parte vivencial de lo que el periodo hiperinflacionario ha representado para la sociedad boliviana, ¿no? Ha generado una repercusión que ha durado bastante tiempo. Una pensaría, hay estudios que hablan de una década después. Y la forma como hemos superado ese periodo de crisis ha sido sumamente compleja, ¿ya? ¿Por qué es importante conocer parte de esta historia? Y realmente ahí les solicitaría que ustedes puedan en YouTube, ¿no? Entrarse a ver cualquier documento que gusten, cualquier video que guste, más que documento, perdón, cualquier video que relacione esa época del 21060. ¿Cuáles las razones del por qué se dio la hiperinflación? ¿Cómo se remedió la hiperinflación? Y luego, ¿qué repercusiones tuvo de ese episodio? No sé si han visto los videos de Carlos Mesa, ¿no? De su programa De Cerca. Que hace un recuento histórico, ¿no? Y uno puede relacionar ciertos eventos, porque, bueno, es parte del economista, ¿no? Que tiene que analizar la historia para no replicar los errores del pasado, ¿no es cierto? Tiene que superar y, por supuesto, tomar como un aprendizaje. Y el aprendizaje nos ha llevado a otra lección que seguramente la vamos a analizar en su verdadera magnitud de por qué se dice que Bolivia está en una tónica distinta del proceso inflacionario que viven el resto de los países vecinos. Ya, a ver, solamente recapitulando para entender este gráfico, con esto cierro, con esto acabo. Como nos ha dicho, perdón, voy a recordar el nombre, Dieter nos ha contado hace un momentito, la hiperinflación en el caso boliviano tuvo muchas causas. Una de ellas que refirió Dieter tenía que ver con el alto endeudamiento público. Habíamos vivido toda una década de los 70s, sobre todo con una presencia de gobiernos dictatoriales, militares, que habían generado un sobrecrecimiento del aparato estatal, ¿no? Y la deuda pública era realmente muy grande. Fue la época donde se construyeron grandes obras a sobreprecio grandemente sobredimensionado, ¿ya? Entonces realmente, disculpen ahí la mala adjetivación, pero es bien difícil comprender cómo se puede ser tan cínico para robar a todos los bolivianos, ¿no? En esa época data la construcción, para ponerles un ejemplo de las cosas que conocemos, de la autopista, ¿no es cierto? La carretera La Paz-El Alto, que se dice que es la carretera más cara de toda Latinoamérica, ¿no? El tramo más caro de toda Latinoamérica. Construir esa carretera es el equivalente a asfaltar todas las carreteras de Alemania, ¿no es cierto? Es un costo así de grande. Y así como ese puedo referirles una gran cantidad de desfalcos al Estado que existió durante toda esa época. Sumado a eso, como que las condiciones de deuda cambiaron para Bolivia, ¿no? Se aumentaron las tasas de interés, se dio nuevas condiciones de refinanciamiento y Bolivia como que pedaleaba la deuda, ¿no? Deuda sobre deuda sobre deuda sobre deuda. Y eso sumado a los conflictos sociales y flujo de capitales que estaban escapando del país, ¿no? Las personas que tenían muchos recursos como que veían que tener su plata en Bolivia era peligroso, ¿no? Entonces como que se dio un flujo importante de capitales. Las grandes importadoras en su momento cerraron y como que el flujo comercial se hizo un poco más restrictivo. Pero más allá de eso, el error número uno, y aquí está explicando el gráfico, el por qué voy con este tema de las causas, es el tema de algo que por favor apúntenlo en sus notas, el tema de la emisión inorgánica de dinero. Y esto lo dice en el documento. ¿Alguien por favor puede auxiliarme con ese concepto? ¿Qué relaciona el documento una emisión inorgánica? ¿Qué es una emisión inorgánica del dinero?
Y por si acaso, este S de aquí, este S de acá, representa señoriaje, ¿ya? Es señoriaje. Lo vamos a hablar con más detenimiento el siguiente lunes, ¿ya? Pero sí es señoriaje este S que trae consigo acá. Y, a ver, lo que podemos hacer es lo siguiente. Denle una miradita un poquito más a detenimiento para el siguiente. Vamos a hablar con más detenimiento sobre este gráfico y sobre este documento. Me ha quedado corto el tiempo, ya estamos sobre las 9 en punto. Entonces, por favor, hagan su registro de salida y volvemos sobre este punto el día lunes. ¿Les parece? Sí. ¿Ya? Continuamos el lunes entonces. Por favor, si pueden hacer su registro de salida, poniendo su nombre, carnet de identidad, y nos vemos el lunes. Excelente.